Antes de comenzar, don Rogelio invita a quienes escuchan a dejar en los comentarios desde dónde acompañan esta historia y a suscribirse al canal para seguir conociendo relatos de la vida real que llegan al alma. El sol apenas se asomaba por los cerros de San Miguel del Campo, tiñendo las calles empedradas con tonos dorados. En una pequeña habitación del fondo de una casa modesta, don Rogelio Hernández, de 76 años, se incorporaba lentamente de su cama. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo como carpintero, temblaban un poco al tocar el bastón que lo acompañaba desde hacía años. Aquella mañana, como tantas otras, se vistió con la misma camisa de cuadros desteñida y unos pantalones de mezclilla gastados. Miró por la ventana y suspiró al recordar los días en que su esposa, doña Amalia, lo despertaba con olor a café recién colado y pan de anís. Ahora, el silencio era su única compañía. Su hija Maritza, una mujer de 45 años de voz, dura y rostro siempre apurado, había insistido meses atrás en que él se mudara con ella para cuidarlo. Don Rogelio, agradecido, vendió la pequeña casita que tenía a las afueras del pueblo y depositó la mayor parte del dinero en una cuenta conjunta, convencido de que así no le faltaría nada. Creía que en esa casa volvería a sentirse en familia, pero desde el primer día notó que el calor de hogar se había enfriado. Aquella mañana, al salir del cuarto, encontró a Maritza apurando a su hijo Ángel, un muchacho de 19 años que apenas levantó la vista para saludar al abuelo. Sobre la mesa había platos con chilaquiles frescos y carne deshebrada para los demás, mientras que frente a Rogelio solo había un trozo de tortilla dura y un vaso de agua tibia. «La comida está carísima», papá, dijo Maritza, sin mirarlo. «Solo alcancé para lo justo». Don Rogelio sonrió débilmente. No quiso discutir. «No te preocupes, hija, con esto me basta», murmuró, aunque en su interior algo se quebró. Mientras masticaba las sobras, observó cómo su nieto se servía otra porción de carne y dejaba el plato a medio terminar. El viejo intentó distraerse barriendo el patio, un pequeño espacio donde un limonero luchaba por sobrevivir entre la tierra seca. Allí, bajo el sol, recordaba su taller de carpintería, las risas de los vecinos al pasar y el orgullo que sentía al construir muebles con sus propias manos. Ahora, cada movimiento le dolía, pero más dolía sentirse inútil. Por las tardes, solía sentarse en una vieja silla junto al portón, observando a la gente del barrio. Algunos lo saludaban con respeto, otros apenas con indiferencia. Fue entonces cuando notó que una mujer, desde la casa de enfrente, lo miraba con cierta preocupación. Era doña Clara Torres, la viuda del mecánico del pueblo, una señora de cabello canoso y ojos amables que siempre tenía una sonrisa lista para cualquiera. Una tarde se acercó con una taza de café. «Hace calor, don Rogelio. Tómese esto. Está recién hecho», le dijo, tendiéndole la taza con cuidado. Él, sorprendido por la amabilidad, la aceptó con gratitud. «Gracias, vecina. No sabe cuánto se agradece un poco de compañía». Desde aquel día comenzaron a hablar con frecuencia. Ella le contaba sobre sus plantas y él le hablaba de su esposa, de su taller, de su juventud. Clara notaba que a pesar de la humildad de su ropa y su andar cansado, Rogelio tenía una educación y una bondad que ya casi no se veían, pero también veía algo más: tristeza. Una tristeza que no nacía de la vejez, sino del abandono disfrazado de cuidado. En una de esas charlas, el anciano le confesó, sin malicia, que su hija se encargaba de todas las cuentas y de comprar los víveres. «Ella es buena», dijo él, intentando convencerse. «Se esfuerza mucho. La vida está difícil, ¿sabe? Yo solo trato de no estorbar». Doña Clara lo observó en silencio. Había algo en su tono que le resultó familiar, la resignación de quien ama a quienes no lo valoran. Desde entonces, comenzó a fijarse más en los detalles. Veía cómo Maritza salía con bolsas llenas del mercado, cómo el nieto estrenaba ropa y cómo, a pesar de todo, el viejo seguía comiendo sobras. Una tarde, mientras Rogelio dormía la siesta, Clara notó al repartidor del supermercado descargando cajas frente a la casa de Maritza. Lo curioso fue que el joven, al verla, comentó en voz alta que todo eso estaba pagado por don Rogelio Hernández, como cada mes.
Ella frunció el ceño, confundida, pero guardó silencio. Aquella noche, don Rogelio cenó un plato de frijoles fríos. Agradeció en silencio, como siempre, mientras Maritza contaba el dinero del cambio en la cocina. Pensó en su esposa y sintió una punzada en el pecho, no de enfermedad, sino de tristeza. Se fue a dormir temprano, abrazando una fotografía vieja donde aparecían los tres, cuando aún eran familia. Afuera, el viento soplaba entre los tejados, y doña Clara, desde su ventana, observaba la sombra del anciano recostado en la cama. Algo en su interior le decía que la historia de aquel hombre no terminaba allí, que la verdad estaba por salir a la luz. Y mientras en la casa reinaba el silencio, una promesa silenciosa comenzaba a formarse en el corazón de don Rogelio, la de no morir sintiéndose una carga, la de recuperar la dignidad que los años y el engaño parecían haberle arrebatado. El amanecer en San Miguel del Campo solía traer una calma que a don Rogelio le resultaba engañosa. Mientras el pueblo despertaba con el canto de los gallos y el murmullo de los primeros camiones del panadero, en su interior algo se sentía fuera de lugar. Ya no esperaba que su hija le ofreciera desayuno, pero aún guardaba la costumbre de sentarse a la mesa cada mañana, como si un simple gesto pudiera devolverle el calor del hogar perdido. Aquella mañana, Maritza preparaba el desayuno para su esposo y su nade, hijo. El aroma del café llenaba la cocina, pero no era para él. En su plato había solo un pan duro y un poco de avena aguada. «La comida sigue por las nubes», papá, dijo ella sin mirarlo. «Tienes que entender que ya no se puede gastar como antes». Don Rogelio asintió, bajando la mirada. Su voz apenas era un susurro. «Claro, hija, no te preocupes, con esto me basta». Mientras la familia comía, él observaba las risas, los teléfonos nuevos, las mochilas de marca de su nieto. El contraste dolía, pero se obligó a creer que quizás él exageraba, que tal vez los precios realmente eran altos. Sin embargo, cuando escuchó a Maritza decirle a Rubén, su esposo, que ya había pagado todo con el dinero del viejo, una punzada le atravesó el pecho. Fingió no oír, pero sus manos comenzaron a temblar sobre la mesa. Durante el día, buscó distraerse. Salió al patio con su viejo balde de agua y trató de limpiar el piso, aunque cada movimiento le costaba. El sol le pegaba fuerte en la espalda, pero prefería eso a quedarse sentado, viendo cómo su hija lo trataba como un mueble viejo. Mientras barría, se acercó el repartidor del supermercado, un muchacho amable llamado Héctor. «Buenos días, don Rogelio. Ya dejé las cajas en la cocina, como siempre». El anciano lo miró confundido. «¿Cajas? ¿Qué cajas?» «Las de la despensa, don... las que ya están pagadas con su cuenta», respondió el joven, sonriendo sin imaginar el peso de sus palabras. Rogelio no dijo nada. Se quedó de pie, con la escoba en la mano, mientras su mente intentaba ordenar lo que acababa de oír. Era él quien pagaba los víveres. Todo el tiempo había sido él. Las palabras de su hija resonaron en su cabeza. «La comida está cara, papá». Esa frase, que tantas veces había repetido con tono de víctima, ahora se sentía como un puñal. Esa tarde, cuando Maritza regresó del trabajo, él la observó en silencio. La vio guardar billetes en una cajita de madera, la misma que antes usaba su esposa para guardar los ahorros del hogar. Por un momento quiso preguntarle, exigirle la verdad, pero el miedo a quedarse solo lo detuvo. Temía que lo echaran, que lo dejaran sin techo. Así que guardó silencio, como tantos padres que callan por amor. Con el paso de los días, la situación se volvió más evidente. Cada noche le servían lo que sobraba del almuerzo: un trozo de pollo frío, frijoles resecos, arroz pegado al fondo de la olla. A veces ni eso. Su nieto lo miraba con desprecio, y Rubén fingía no ver nada. Don Rogelio se preguntaba en qué momento el amor se había vuelto un negocio, cuándo su hija dejó de verlo como un padre para verlo como una carga con pensión. En los pocos momentos de paz, encontraba consuelo hablando con doña Clara. Ella lo visitaba cuando podía, llevándole pan recién horneado o un vaso de leche. «No me gusta verlo tan flaco», don Rogelio le decía con preocupación. «Usted no está comiendo bien, ¿verdad?» Él sonreía para no preocuparla. «No se preocupe, vecina. Ya a mi edad uno come poquito, con eso basta». Pero Clara sabía que mentía.
Su intuición le decía que algo no estaba bien en esa casa. Desde su ventana veía entrar y salir repartidores con bolsas llenas, mientras el viejo apenas tenía fuerzas para barrer el patio. Una tarde lluviosa, don Rogelio encontró una carta del banco entre los periódicos que Rubén dejaba tirados. La abrió sin pensarlo, y su corazón se detuvo por un instante. El documento confirmaba un cargo mensual en su cuenta por pago automático de víveres a Supermercado San Miguel. Sintió un escalofrío. La letra pequeña mencionaba su número de cliente y su firma digital. Era la suya, sí, pero no recordaba haber firmado ningún permiso. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando el murmullo de su hija en el cuarto contiguo. Pensó en enfrentarla, en exigirle explicaciones, pero el miedo al conflicto pesó más. Recordó las palabras de su difunta esposa. El amor no se mide con dinero, Rogelio, sino con respeto. Y comprendió que ya no lo respetaban. Al día siguiente, doña Clara lo encontró sentado bajo la lluvia, sin sombrero, con la mirada perdida. Le ofreció una manta y le insistió en entrar a su casa, pero él se negó. «Solo necesito entender en qué momento me volví un estorbo», Clara dijo con la voz quebrada. «Yo solo quise ayudar». Ella lo miró con ternura y determinación. «Usted no es ningún estorbo, don Rogelio. Le prometo que la verdad saldrá a la luz». Desde ese día, Clara empezó a observar más atentamente los movimientos de Maritza, y lo que descubrió semanas después confirmaría sus sospechas. Pero Rogelio aún no lo sabía. Solo sentía que su vida se le escurría entre las manos, como el agua que caía del tejado y mojaba el patio donde alguna vez jugó su hija cuando era niña. Mientras el sonido de la lluvia llenaba la noche, el anciano rezó en silencio. No pedía venganza, sino claridad. Quería entender por qué el amor podía transformarse en indiferencia y por qué el sacrificio de un padre podía olvidarse tan fácilmente. No sabía que, en los próximos días, la vida misma le daría las respuestas que tanto buscaba. El aire fresco de la mañana recorría las calles de San Miguel del Campo, trayendo consigo el aroma de pan recién horneado y tierra mojada. Don Rogelio salió al patio con su bastón en una mano y una taza de café aguado en la otra. Observó el cielo gris y pensó que los días nublados parecían acompañar su ánimo. Desde hacía semanas, su hija apenas le dirigía la palabra y su nieto lo trataba con una indiferencia que dolía más que los achaques de la edad. En el silencio de esa casa se escuchaban los pasos de Maritza apurándose para salir al trabajo y la voz de Rubén regañando a su hijo por llegar tarde a la escuela. Nadie se fijaba en él. Nadie preguntaba si había dormido bien o si había comido lo suficiente. Solo era una sombra moviéndose despacio entre los pasillos. Desde su ventana, doña Clara Torres lo observaba cada mañana. A ella le preocupaba verlo tan delgado, con la camisa siempre arrugada y los zapatos gastados. Sabía que algo no andaba bien. Había conocido a don Rogelio años atrás, cuando su esposa aún vivía y él trabajaba en su carpintería. Recordaba a aquel hombre sonriente, fuerte y respetado por todos. Ahora veía a un anciano marchito, rodeado de gente que parecía no notar su tristeza. Un día, Clara decidió acercarse más. Esperó a que Maritza saliera de casa y cruzó la calle con una charola de tamales y chocolate caliente. Tocó la puerta con suavidad, y fue el propio Rogelio quien la abrió, sorprendido. «Vecina, qué gusto verla», dijo él con una sonrisa débil. «Le traje un desayuno de verdad, don Rogelio. Está flaquísimo, mire nada más». Él quiso negarse, pero su estómago vacío lo traicionó. Aceptó con gratitud y la invitó a sentarse en el pequeño patio. Allí, bajo la sombra del viejo limonero, compartieron un rato de conversación que al anciano le supo a vida. Clara lo escuchaba con atención, mientras él le contaba anécdotas de su taller, de los muebles que hacía para las familias del pueblo y de cómo Maritza, de niña, le ayudaba a lijar la madera. Cada palabra salía envuelta en melancolía. «Era tan diferente antes», murmuró él, mirando sus manos envejecidas. «Me decía que cuando creciera nunca me dejaría solo. Y mírela ahora, tan cansada, tan distante. Tal vez la vida le pesó demasiado». Clara lo miró con ternura. «O tal vez la vida no la hizo cansada, don Rogelio. A veces la gente olvida de dónde viene cuando se acostumbra a tenerlo todo». El anciano bajó la mirada.
En su interior sabía que aquellas palabras eran verdad, pero no quería aceptarlas. No quería pensar mal de su hija, aunque los hechos hablaran por sí solos. Pasaron los días y la amistad entre ambos se fortaleció. Clara se convirtió en su única confidente. Cada vez que podía, le llevaba un plato caliente o simplemente lo acompañaba a conversar. A cambio, él le reparaba pequeñas cosas: una bisagra suelta, una silla tambaleante, un marco que necesitaba clavos. Trabajar le devolvía algo de dignidad, pero lo que más inquietaba a Clara era la frecuencia con la que veía entrar al repartidor de supermercado con cajas grandes de víveres. Una tarde lo interceptó frente a la casa, fingiendo curiosidad. «Disculpe, joven, ¿viene seguido por aquí?», preguntó con tono amable. «Sí, señora. Cada mes traigo la despensa. Ya está todo pagado con la cuenta del señor Rogelio», el abuelo respondió el muchacho con naturalidad mientras revisaba su libreta. El corazón de Clara se aceleró. «¿Dice que él paga todo eso?». «Sí, desde hace mucho. El pago se hace automático, siempre a su nombre». «Buen cliente», la verdad, añadió el joven antes de marcharse, sin notar el asombro en el rostro de la mujer. Clara se quedó inmóvil unos segundos, mirando las cajas que Rubén entraba a la cocina. Dentro de la casa se escuchaban risas y el sonido de botellas destapándose. Entonces entendió. Don Rogelio no era una carga, era la fuente de sustento. Su hija se aprovechaba de su confianza y de su pensión. Esa misma tarde decidió hablar con Maritza. Tocó la puerta y cuando ella abrió, la recibió con un gesto tenso. «¿Qué quiere, vecina? Estoy ocupada. Solo vine a decirle que tenga más cuidado con su padre. No es justo lo que le hace». Maritza frunció el ceño. «No sé de qué me habla, pero le aconsejo que no se meta donde no la llaman». «Lo sé todo, Maritza. Sé que su padre paga la despensa y que usted le sirve sobras». El rostro de la mujer se endureció. «Váyase de mi casa», gritó con furia. «No tiene idea de lo que pasa aquí. Si vuelve a decir algo, haré que la saquen del vecindario». Clara se retiró en silencio, dolida, pero más decidida que nunca. Al otro lado de la puerta, don Rogelio había escuchado los gritos, aunque no las palabras exactas. Cuando su hija entró furiosa al cuarto y le dijo que dejara de hablar con la vieja chismosa, él entendió que algo se escondía detrás de esa rabia. Esa noche, mientras se acostaba, sintió un nudo en el pecho. Clara no apareció al día siguiente ni el siguiente. Maritza le prohibió salir de casa, diciendo que no querían problemas con vecinos metiches. Rogelio se sintió prisionero. Las paredes de esa casa, que alguna vez imaginó llenas de amor, se habían vuelto su celda. Miró por la ventana y vio el reflejo de la luz en la casa de enfrente. Sabía que doña Clara estaba allí, esperando el momento para acercarse otra vez. Y aunque él no lo sabía aún, ella no pensaba rendirse. Esa noche, bajo el cielo silencioso, don Rogelio susurró una plegaria. No pedía castigo, solo justicia. En su corazón envejecido aún quedaba esperanza, aunque mínima, de que la verdad encontrara su camino. El viento soplaba con fuerza aquella mañana en San Miguel del Campo, levantando polvo sobre las calles de tierra y hojas secas que revoloteaban frente a la casa de don Rogelio. El anciano se sentía más cansado que de costumbre. Hacía días que no veía a doña Clara, y la soledad lo estaba apagando poco a poco. Su hija seguía con su misma rutina. Salía temprano al trabajo y volvía tarde, con bolsas de supermercado que escondía rápido en la alacena, como si temiera ser vista. Don Rogelio pasaba las horas sentado en una silla vieja junto al limonero, mirando el portón de enfrente con la esperanza de que Clara cruzara la calle. Pero no ocurría. Sin embargo, ella seguía pendiente desde su ventana, observando discretamente los movimientos de Maritza. Había prometido no quedarse callada, y aquella promesa empezaba a cobrar fuerza. Una tarde, el repartidor del supermercado volvió con varias cajas. Clara, decidida, se acercó de nuevo. «Disculpe», joven, dijo con una sonrisa amable. «¿Podría decirme otra vez a nombre de quién está esta cuenta?». El muchacho revisó su libreta. «Claro, señora, a nombre de don Rogelio Hernández. Desde hace años, siempre se paga puntual. ¿Y quién firma las entregas?». «La hija, la señora Maritza». Clara le agradeció con un gesto y se alejó con el corazón encendido de indignación.
Ya no era solo sospecha, era una certeza dolorosa. Don Rogelio estaba siendo víctima de un abuso, engañado por su propia hija. Decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, cuando el silencio cubría el vecindario, tocó la puerta de los Hernández con firmeza. Maritza abrió de inmediato, con el rostro tenso. ¿Otra vez usted?, escupió con fastidio. Le dije que no se metiera. No vengo a discutir, respondió Clara con voz serena. Vengo a decirle que lo que hace con su padre es una vergüenza. Lo está dejando pasar hambre, cuando él es quien paga todo lo que usted consume. Maritza se quedó helada. Por un instante, la culpa se asomó en su rostro, pero pronto la rabia la cubrió. No tiene pruebas, y si vuelve a decir algo, le juro que la voy a denunciar por difamación. Las pruebas están en el banco, y el repartidor sabe la verdad. No crea que puede esconderlo para siempre, dijo Clara, antes de dar media vuelta. Dentro de la casa, don Rogelio había escuchado voces alteradas. Caminó con dificultad hasta la puerta del patio, apoyándose en su bastón. ¿Quién era, hija?, preguntó con calma. Una vecina metiche que no tiene nada mejor que hacer, respondió Maritza molesta, evitando mirarlo. El anciano no insistió, pero algo en el tono de su hija lo inquietó. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces, sintiendo una ansiedad desconocida. A la madrugada, fue hasta la cocina buscando agua, y escuchó un murmullo desde la habitación de Maritza. Se acercó despacio. Ya, no queda mucho en la cuenta, decía ella. Si mi papá se entera, se va a poner loco. Pues dile que se acabó la pensión, respondió Rubén con voz baja. Así te libras de darle nada. Don Rogelio retrocedió lentamente, con el alma desgarrada. Aquellas palabras le confirmaron lo que temía. Su hija no solo lo engañaba, sino que planeaba quitarle todo. Se apoyó contra la pared y sintió que las piernas le temblaban. Durante años creyó que el amor de un padre podía soportarlo todo, pero esa noche entendió que el amor también podía morir de tristeza. A la mañana siguiente, apenas amaneció, escuchó golpecitos en la reja. Era doña Clara, que había aprovechado que Maritza salió al trabajo. «Don Rogelio, necesito hablar con usted», dijo con voz apurada. Él abrió y la dejó pasar, confundido. «Vecina, ¿qué ocurre?». Clara respiró hondo. «Usted tiene que saberlo. Todo lo que compra su hija lo paga usted. Su cuenta del banco está a su nombre, y ella ha estado usando su pensión». El anciano se quedó sin palabras. La taza que sostenía se le resbaló de las manos y cayó al suelo. «¿Estás segura, Clara? ¿No será un error?». «No, Rogelio. Lo confirmé con el repartidor y vi los recibos. Su firma está en los pagos, pero alguien más los autoriza». Por un momento, el silencio los envolvió. Solo se escuchaba el ladrido de un perro a lo lejos. Rogelio sintió que el pecho se le oprimía. No era el dinero lo que dolía, era la traición. Mi propia hija, susurró con los ojos húmedos. Le di todo y me paga así. Clara le tomó la mano con compasión. No llore, don Rogelio. No todo está perdido. A veces Dios permite que la verdad se esconda solo para probar nuestra fuerza. El anciano asintió, sin fuerzas para hablar. Durante el resto del día se mantuvo en silencio, fingiendo que nada había pasado. Pero en su mente comenzó a gestarse algo nuevo. No quería venganza movida por el odio, sino justicia nacida de la verdad. Comprendió que la única forma de desenmascarar a su hija era con inteligencia, no con rabia. Esa noche, mientras Maritza dormía, Rogelio se levantó sigilosamente, tomó su bastón, buscó los documentos de su cuenta y los guardó en un sobre. Sabía que al día siguiente iría al banco, no para reclamar, sino para comenzar su plan, fingir que su pensión había sido cancelada y ver cómo reaccionaban aquellos que decían amarlo. La luna iluminaba el patio mientras él se sentaba bajo el limonero. El aire olía a humedad y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, don Rogelio sintió que no estaba completamente solo. Clara era su aliada silenciosa, y Dios su único juez. Murmuró una oración corta antes de irse a dormir, con los ojos en el cielo estrellado. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría el rumbo de todo, y que pronto el disfraz de amor de su hija se caería frente a todos. El amanecer llegó lento sobre San Miguel del Campo, y con él
una sensación de vacío que pesaba en el pecho de don Rogelio Hernández. Había pasado la noche sin dormir, repasando una y otra vez las palabras que había escuchado detrás de la puerta, las confesiones que su hija hacía con absoluta frialdad. Todo aquello le dolía más que cualquier enfermedad, más que el paso del tiempo que ya doblaba su espalda. Comprendía, con amarga claridad, que el amor que había depositado en su familia se había convertido en indiferencia. Esa mañana se levantó sin prisa. No quiso encender la radio ni barrer el patio como acostumbraba. Solo se sentó en su silla de madera frente a la ventana y observó cómo la vida continuaba allá afuera, como si nada hubiera pasado. Los vecinos saludaban, los niños corrían a la escuela, las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, y en medio de ese murmullo cotidiano, él se sentía invisible. Ya no había rencor en su corazón, sino un silencio profundo, una calma extraña que anunciaba que algo dentro de él había cambiado para siempre. Cuando Maritza bajó de su cuarto, lo encontró sentado con la mirada perdida. Apenas le dirigió un saludo seco antes de marcharse al trabajo. Rogelio no respondió. Su silencio comenzó a inquietarla, aunque no lo demostraría. Mientras la puerta se cerraba tras ella, el anciano se puso de pie y, con paso lento pero firme, se preparó para salir. Tomó su bastón, guardó el sobre con los documentos del banco en el bolsillo y caminó hacia el centro del pueblo. El aire era fresco y olía a pan recién hecho. Al pasar frente a la carpintería donde había trabajado toda su vida, se detuvo un instante. A través del polvo del escaparate, vio los muebles que aún conservaban las huellas de sus manos. Recordó los años de esfuerzo, las madrugadas en que tallaba la madera para darle forma a los sueños de su familia. Todo eso había valido la pena, pensó, hasta que el amor se volvió moneda de cambio. Al llegar al banco municipal, esperó pacientemente su turno. La cajera, una joven amable que lo conocía de años, le explicó que podía modificar el modo en que recibía su pensión. Rogelio sonrió con cortesía y pidió que, desde ese mes, los pagos ya no se depositaran automáticamente, sino que se entregaran solo en ventanilla, a su nombre y con identificación. La muchacha no sospechó nada. Cuando salió del banco, el sol ya comenzaba a calentar las calles, y en su rostro se dibujaba una serenidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Regresó a casa con paso tranquilo, fingiendo cansancio. Cuando Maritza volvió más tarde, él le contó con voz pausada que en el banco le habían informado de un problema. Le dijo que, por un error administrativo, el gobierno había suspendido su pensión. No hubo sorpresa ni consuelo en el rostro de su hija, solo irritación. Dijo que las cosas se pondrían difíciles y que tal vez tendrían que recortar gastos. Rogelio asintió sin discutir, observando cómo se revelaba el verdadero rostro de quien había llamado hija. Esa noche cenó solo. Le habían dejado un plato con frijoles fríos, igual que siempre, y un vaso de agua. Comió despacio, sin mirar a nadie, mientras en su mente comenzaba a tejer los hilos de su plan. No necesitaba gritar ni acusar. La verdad caería por su propio peso. Lo único que debía hacer era esperar. Los días siguientes transcurrieron con una rutina distinta. Maritza se mostraba impaciente, Rubén más callado que nunca, y el nieto, fastidiado por todo, apenas lo saludaba. La casa parecía más fría, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Rogelio mantenía su silencio, y ese silencio empezó a incomodarlos. Ya no preguntaba, ya no agradecía, ya no sonreía, simplemente observaba, como si desde la distancia midiera cada gesto, cada mirada, cada palabra que antes había pasado por alto. Una tarde, se sentó bajo el limonero del patio y observó cómo el sol se filtraba entre las ramas. Recordó las manos de su esposa regando esas mismas raíces muchos años atrás, cuando el árbol era apenas un brote. Entonces comprendió que la vida, como la madera, podía romperse, pero también podía pulirse y volver a brillar si uno tenía paciencia. Él tendría la suya. En los días siguientes, Maritza comenzó a mostrarse más irritable. Se quejaba de los gastos, decía que la comida escaseaba y su tono se volvía cada vez más agresivo. Rogelio permanecía sereno, escuchando en silencio, como quien ha decidido dejar que la verdad se revele sola. Cuando ella le sirvió solo un poco de arroz y le dijo que debía acostumbrarse a comer menos,
Él simplemente agradeció con una sonrisa tenue. Su calma desconcertaba a todos, como si ya no tuvieran poder sobre él. Mientras tanto, doña Clara lo visitaba cada tarde, llevándole pan o fruta fresca. Le hablaba poco, pero su presencia bastaba. En silencio, ambos sabían que algo grande estaba por suceder. Ella admiraba la fortaleza del anciano, su dignidad intacta pese a la humillación. Rogelio, por su parte, encontraba en esa vecina el reflejo de la bondad que había creído extinta. Cuando cayó la noche, el anciano se recostó mirando el techo de su habitación. Pensó en la vida que había entregado, en la familia que había levantado con sus manos y en la soledad que lo envolvía ahora. Pero en lugar de tristeza, sintió paz. A veces, comprendió, el silencio no es resignación, sino estrategia. En su quietud, el alma puede planear lo que la rabia nunca lograría. Con los ojos cerrados, susurró una oración. Le pidió a Dios sabiduría, no venganza. Quería que la verdad se mostrara por sí sola, sin tener que levantar la voz. Sabía que el destino tiene su propio modo de hacer justicia y que los corazones falsos siempre terminan revelándose. Cuando el sueño por fin lo venció, una tenue sonrisa se dibujaba en su rostro cansado. Había recuperado algo que su hija jamás podría quitarle, la dignidad. Los días en San Miguel del Campo transcurrían lentos, con el aire tibio de la primavera extendiéndose por las calles empedradas. En la casa de los Hernández, el ambiente se había vuelto tenso y silencioso. Desde que don Rogelio había dicho que su pensión había sido suspendida, la rutina cambió por completo. Lo que antes era una fachada de armonía, se transformó en un espacio cargado de incomodidad, donde cada palabra parecía un reproche y cada silencio una acusación. Maritza ya no fingía amabilidad. La paciencia que mostraba al principio desapareció junto con el dinero. Sus gestos se volvieron bruscos, sus respuestas cortantes. A veces lo ignoraba por completo, otras lo trataba con un desdén apenas disimulado. Don Rogelio lo notaba todo, pero seguía, callando. Había elegido el silencio como su escudo, y ese silencio era más poderoso que cualquier grito. Cada mañana se levantaba temprano, barría el patio, regaba el limonero y se sentaba un rato a mirar el cielo. Había recuperado esa costumbre que le devolvía calma, como si las nubes pudieran cargar con sus pensamientos. No necesitaba más que eso, un poco de aire limpio y la certeza de que la verdad, tarde o temprano, se abriría a paso. Con el pasar de los días, la situación económica en la casa comenzó a deteriorarse. Sin el dinero de la pensión, Maritza y Rubén se vieron obligados a enfrentar la realidad. Los víveres se acababan, los recibos se acumulaban y las discusiones se volvían diarias. Rogelio observaba desde su silla, testigo silencioso de la caída del disfraz que su hija había sostenido durante tanto tiempo. En cada pelea, escuchaba frases que le confirmaban que no había afecto, sino interés. Por las noches, cuando la casa quedaba en penumbra, se recostaba pensando en lo irónico que era todo. Había creído que proteger a su hija era un acto de amor, sin saber que al hacerlo, también había alimentado su ambición. Pero no sentía odio. Lo que habitaba en su corazón era una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo perdido, alivio por haber abierto finalmente los ojos. Los vecinos empezaron a notar los cambios. Las visitas de los repartidores cesaron, y la familia que antes presumía de abundancia comenzó a vivir con austeridad. Maritza salía con el ceño fruncido, evitando cruzar miradas, y Rubén empezó a ausentarse con excusas vagas. Doña Clara, desde su ventana, lo observaba todo. Sabía que el plan de Rogelio estaba dando resultado, aunque también percibía el peso del cansancio en su rostro. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los cerros, el anciano se sentó junto al limonero y sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Su hija no le había ofrecido comida ese día, pero doña Clara le había llevado un plato caliente en silencio, dejándolo sobre la barda con una nota que decía simplemente: «Dios no olvida a los buenos». Aquel gesto lo conmovió profundamente. No necesitaba palabras. En ese acto sencillo, encontró más amor que en todo lo que su familia le había mostrado en años. El tiempo fue desenmascarando lo que el dinero ocultaba. Maritza comenzó a mostrar su desesperación. Ya no se preocupaba por guardar las apariencias.
A veces discutía con su esposo por dinero delante de su padre. Otras se lamentaba en voz alta por tener que mantener a un viejo inútil. Rogelio escuchaba sin responder, con la mirada fija en el suelo. Pero por dentro, algo se fortalecía. El temple del hombre que ha aprendido que el silencio también puede ser un juicio. Pasaban los días, y el abuelo comenzaba a notar un cambio interior. Había dejado de sentirse víctima. Su corazón, aunque dolido, se volvía más firme. Había comprendido que no todos los lazos de sangre significan amor, y que el verdadero cariño se reconoce en los actos más pequeños, en los gestos sinceros, no en las promesas vacías. Una tarde decidió volver al banco, no por necesidad económica, sino para dar el siguiente paso de su plan. Retiró parte de su dinero y lo guardó en un sobre que escondió con cuidado entre sus ropas. No tenía prisa por usarlo. Quería ver hasta dónde llegaría la farsa, cuánto tardaría su hija en mostrar hasta el último rincón de su egoísmo. Esa misma noche, el ambiente en la casa era tenso. No había casi comida, y Maritza se quejaba en voz alta de su mala suerte. Decía que el gobierno era injusto, que nadie ayudaba, que todo le tocaba a ella. Don Rogelio la escuchó desde su habitación, sintiendo una extraña mezcla de pena y compasión. Su hija no era solo cruel, era también prisionera de su propia avaricia. Cuando el silencio llenó nuevamente la casa, el anciano miró hacia la ventana abierta. La brisa nocturna traía olor a tierra mojada y el sonido lejano de un gallo. En ese instante, pensó en su difunta esposa. Le habló en voz baja, como si ella aún pudiera oírlo. Le dijo que estaba cumpliendo con su promesa, que no dejaría que nadie siguiera aprovechándose de su esfuerzo. La noche avanzó, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin angustia. Sabía que el día siguiente traería consecuencias, que su hija no tardaría en desesperarse y que el verdadero rostro de todos quedaría expuesto. Pero ya no tenía miedo. La vida, comprendió, siempre encuentra la forma de devolver la verdad a quien la merece. Y mientras dormía, con la luz de la luna entrando por la ventana, la casa parecía contener la respiración, como si el destino aguardara el momento exacto para cobrar justicia. Don Rogelio, sin saberlo, había encendido la chispa que pronto revelaría todo lo que el engaño había querido esconder. El sol se alzó sobre San Miguel del Campo con un brillo engañoso, como si quisiera cubrir con luz lo que en esa casa comenzaba a oscurecerse. La calma aparente se rompía poco a poco. La falsa estabilidad que había sostenido Maritza se desmoronaba a la vista de todos. Los víveres escaseaban, las cuentas no se pagaban y las discusiones se habían vuelto el ruido constante del hogar. Don Rogelio observaba en silencio, con la paciencia de quien sabe que el tiempo, más que los hombres, se encarga de poner cada cosa en su lugar. Ya no le hablaban. Maritza pasaba junto a él sin dirigirle una mirada, como si su presencia le resultara incómoda. Rubén evitaba la casa cuanto podía, y su nieto lo trataba con desprecio, culpándolo de los problemas económicos. Pero el anciano, lejos de amargarse, había aprendido a mirar con serenidad. Comprendía que aquel caos era el eco de la mentira que su hija había alimentado, y ahora, sin su dinero, el disfraz caía por su propio peso. Cada día repetía la misma rutina: levantarse temprano, regar el limonero y sentarse frente al portón. Desde allí veía pasar a doña Clara, que le sonreía con discreción. Ella sabía lo que estaba ocurriendo, y aunque no podía intervenir todavía, esperaba el momento justo para actuar. Entre ellos bastaba una mirada para entenderse. Rogelio encontraba en su vecina la presencia de alguien que aún creía en la decencia, alguien que, sin buscar nada a cambio, estaba dispuesta a ayudar. El deterioro del hogar se volvió evidente para todos. Los vecinos comenzaron a murmurar, preguntándose por qué aquella familia, que siempre aparentaba comodidad, ahora vivía con las cortinas cerradas y la voz alzada. Nadie sabía la verdad completa, pero las sospechas crecían. Y en medio de ese rumor silencioso, Rogelio planeaba el siguiente paso de su justicia silenciosa. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo, doña Clara cruzó la calle y se acercó a él con paso decidido. Le llevó un sobre con documentos. Había ido al banco por su cuenta y obtenido copias de los comprobantes de pago. Allí estaba todo: los movimientos mensuales, las transferencias, las firmas digitales
y la prueba de que durante años la cuenta de víveres había sido cargada a su pensión. Rogelio tomó el sobre con manos temblorosas. Lo sostuvo largo rato sin abrirlo, consciente de que ese papel sellaba la traición que su corazón ya conocía. No hubo lágrimas, solo un largo silencio, seguido de una mirada hacia el cielo. Agradeció en silencio a Dios por haber permitido que la verdad se revelara sin que él tuviera que ensuciar sus manos. Esa noche durmió poco, pero tranquilo. Sabía que el amanecer traería un cambio irreversible. Al día siguiente, Maritza despertó con la noticia que no esperaba. 2 hombres del DIF municipal, acompañados de una trabajadora social, tocaron a su puerta. Venían con una denuncia anónima por posible maltrato a un adulto mayor. Ella intentó fingir sorpresa, pero su voz tembló al decir que todo era un malentendido. Los funcionarios pidieron ver al anciano y recorrer la casa. Don Rogelio los recibió en el patio, con el bastón apoyado en las rodillas y la mirada serena. No dijo nada, solo permitió que observaran. El cuarto donde dormía era pequeño, húmedo, con una cama vieja y una cobija delgada. En la cocina, los platos sucios y las ollas vacías contaban el resto. Uno de los inspectores tomó nota mientras la trabajadora social, una mujer de rostro firme, le preguntó al anciano si deseaba continuar viviendo allí. Rogelio levantó la mirada y respondió con una calma que sorprendió a todos. Si dependiera del amor, me quedaría, pero aquí solo hay interés, y el interés no da de comer. Maritza se quedó muda. Intentó justificar sus actos, alegando que su padre exageraba, que todo era por su bien, pero su voz sonaba vacía, débil, nerviosa. Cuando los funcionarios pidieron los registros bancarios, ella perdió el control. Alegó que no los tenía, que era su esposo quien manejaba esas cosas. Rubén bajó la cabeza, sabiendo que todo estaba perdido. Los papeles que llevaba doña Clara fueron la estocada final. Las copias oficiales mostraban claramente que las compras estaban a nombre de Rogelio. Los funcionarios tomaron nota, y la trabajadora social comunicó que el anciano sería trasladado temporalmente a otra vivienda, mientras se evaluaba su situación. Fue en ese momento cuando doña Clara, que observaba desde la banqueta, dio un paso adelante y ofreció su hogar. Rogelio, sin decir palabra, aceptó. No hubo despedida. Solo una mirada hacia la casa donde había entregado su vida y de donde salía con la frente en alto. Maritza lloraba, no por remordimiento, sino por temor a las consecuencias. Rogelio no volteó atrás, avanzó lento, con el bastón marcando su paso, mientras los vecinos lo observaban en silencio, algunos avergonzados, otros conmovidos. El rumor del pueblo no tardó en crecer. La hija que decía cuidar a su padre lo había hecho pasar hambre. Aquella tarde, el anciano cruzó la calle y se sentó en el pequeño comedor de doña Clara. El olor a café llenó la habitación. Ella le sirvió un plato de sopa caliente y, sin decir nada, le colocó el sobre con los documentos sobre la mesa. Rogelio la miró con gratitud. No era necesario hablar. En ese instante, comprendió que la justicia, aunque tarde, siempre llega por el camino correcto. Esa noche, el silencio fue distinto. No era el silencio del abandono, sino el de la paz. En la casa de enfrente, Maritza se encerró entre gritos y lágrimas, y el peso de la vergüenza comenzó a caer sobre ella. Mientras tanto, Rogelio se recostó en un sillón viejo, con la mirada fija en el techo. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que acababa de recuperar, su libertad y su dignidad. El viento sopló fuerte, moviendo las cortinas de la casa vecina. En su corazón, don Rogelio supo que el ciclo de humillación había terminado. Había vencido sin alzar la voz, había ganado sin pelear. La verdad, silenciosa y pura, había hablado por él. El amanecer en San Miguel del Campo se sintió distinto aquel día. El aire era más fresco, los gallos cantaron antes de lo habitual, y las campanas de la iglesia sonaron con un eco que parecía anunciar cambio. En la casa de doña Clara, don Rogelio despertó temprano, pero por primera vez en meses no sintió aquel peso en el pecho que lo había acompañado tanto tiempo. El olor a café llenó la habitación y el sonido de las tazas en la cocina le devolvió una sensación de hogar que creía perdida. Desde la ventana observó su antigua casa al otro lado de la calle. Las cortinas estaban cerradas y el portón
entreabierto. Había silencio, un silencio que ya no le pertenecía. En ese momento, comprendió que había salido de ese lugar no con derrota, sino con dignidad. Lo que quedaba detrás era la sombra de su hija enfrentándose a las consecuencias de sus actos. A media mañana, un automóvil oficial se estacionó frente a la vivienda de Maritza. De él descendieron 2 agentes del DIF, acompañados de un policía municipal. Tocaron la puerta y esperaron, pero nadie salió a abrir. Minutos después, una vecina informó que Rubén y su hijo se habían marchado al amanecer. Dentro de la casa solo quedaba Maritza, que se negaba a salir. Fue necesaria la presencia del oficial Ramírez, un hombre alto y de voz grave, para que finalmente abriera la puerta. El oficial la observó con seriedad mientras uno de los agentes le informaba que debían hacer una nueva inspección, ya que las denuncias de maltrato se habían confirmado con testigos y documentos bancarios. Maritza, temblorosa, intentó justificarlo todo diciendo que había sido un malentendido, que su padre había querido vivir con su vecina por decisión propia, que nadie lo había obligado a nada. Pero sus palabras cayeron al suelo con el mismo peso que su mentira. La inspección fue rápida pero contundente. En la despensa solo quedaban envases vacíos y bolsas rotas, pero en el cuarto del fondo encontraron una caja de madera llena de recibos, estados de cuenta y papeles firmados a nombre de don Rogelio. Esa caja, que Maritza había guardado sin pensar que algún día se volvería su condena, era la prueba definitiva. Los agentes la miraron sin decir palabra. No hacía falta más. Mientras tanto, al otro lado de la calle, Rogelio observaba desde el jardín de doña Clara. No había enojo en su mirada, solo una profunda tristeza. Le costaba aceptar que aquella mujer, a quien había enseñado a caminar, a leer y a confiar en Dios, hubiera caído tan bajo. No le alegraba su desgracia, pero sabía que la justicia debía cumplirse. En silencio, se santiguó y pidió por su alma. A media tarde, el oficial cruzó la calle para hablar con él. Le explicó que las autoridades ya habían concluido su investigación y que todo indicaba que la denuncia se resolvería a su favor. Rogelio asintió con humildad. No pidió castigo, no exigió nada. Solo quiso asegurarse de que su hija no volviera a tocar el dinero que no le pertenecía. El oficial le prometió que así sería y se retiró con respeto. El pueblo entero comenzó a hablar. Los murmullos se extendieron por las calles, por la plaza, por la iglesia. Nadie podía creer que Maritza, la mujer que presumía cuidar a su padre, lo hubiera tenido casi en la miseria, mientras usaba su dinero para aparentar bienestar. Algunos la defendían por costumbre, otros la señalaban sin piedad. Ella dejó de salir, cerró las cortinas, apagó las luces y se escondió del mundo que antes la admiraba. Esa misma noche, doña Clara preparó una cena sencilla, caldo de pollo, tortillas calientes y un poco de arroz. Rogelio comió despacio, saboreando no solo la comida, sino el cariño que contenía. El hogar de aquella mujer viuda se había transformado en su refugio, un lugar donde la bondad no se medía con dinero, sino con gestos sinceros. Cuando terminó de comer, se quedó sentado un largo rato mirando el fuego de la estufa. Pensaba en su vida, en lo que había sido y en lo que aún le quedaba por vivir. Había perdido una hija, sí, pero había ganado una verdad que valía más que cualquier herencia. Comprendió que la justicia de Dios no siempre llega con castigos, sino con revelaciones. A veces basta con que la mentira se descubra para que las máscaras caigan y los corazones se muestren tal como son. Antes de ir a dormir, salió al patio. La luna iluminaba el limonero que doña Clara cuidaba con esmero, el mismo tipo de árbol que él había plantado años atrás en su casa. Se acercó despacio, tocó las hojas con ternura y sonrió. Aquella planta representaba lo que sentía, una nueva vida brotando en medio de la adversidad. Mientras la brisa nocturna movía las ramas, Rogelio pensó en su esposa y en cómo ella, desde el cielo, debía estar observándolo con orgullo, no por haberse vengado, sino por haber resistido, sin perder su fe ni su bondad. Se prometió a sí mismo que los años que le quedaban los viviría en paz, rodeado de quienes realmente supieran valorar su alma y no su dinero. Al volver a entrar, encontró a Clara leyendo junto a la lámpara del comedor.
Ella levantó la vista y le sonrió, como si hubiera leído sus pensamientos. Rogelio devolvió la sonrisa, sintiendo por fin que el peso del pasado se disolvía. Esa noche durmió tranquilo, sin rencores ni temores. Afuera, el silencio del pueblo parecía diferente. Ya no era el silencio del dolor, sino el de la justicia cumplida. En el corazón del anciano, la paz comenzaba a florecer, y con ella, la certeza de que las verdades más duras también pueden traer nuevos comienzos. El sol se filtraba entre las persianas de la casa de doña Clara, pintando en las paredes rayas doradas que daban al ambiente una calidez serena. Desde su sillón, don Rogelio observaba cómo la vida volvía a tener ritmo. Los días ya no eran interminables ni fríos, tenían el color de la paz. Había pasado una semana desde la visita de las autoridades, y aunque el pueblo seguía murmurando sobre lo ocurrido, él había decidido no mirar atrás. El dolor seguía allí, como una herida reciente, pero también la calma que llega cuando el alma ha cumplido su deuda con la verdad. Cada mañana salía al pequeño jardín y ayudaba a Clara a regar las plantas. El agua caía sobre la tierra con un sonido suave que lo tranquilizaba. Había recuperado fuerzas. Su semblante, antes cansado, mostraba ahora un brillo distinto. En su rostro había arrugas de experiencia, pero también un aire de dignidad. Clara lo trataba con cariño sincero, sin compasión, y eso era lo que él más valoraba. No lo veía como a un anciano desamparado, sino como a un hombre que había renacido del abandono. El pueblo, como todo pueblo pequeño, no tardó en hacer justicia con su voz. Las miradas hacia Maritza se tornaron duras. La gente cruzaba la Parquina Lagorna, acera para no saludarla. En el mercado, las vendedoras murmuraban su historia y la señalaban con lástima. Ella, antes tan orgullosa, caminaba cabizbaja, con el rostro demacrado por la vergüenza. Rubén había desaparecido y su hijo, cansado de los conflictos, se había marchado a otra ciudad. El silencio de aquella casa vacía era el eco de su propia avaricia. Mientras tanto, Rogelio decidió visitar al licenciado Montalvo, un abogado de confianza del pueblo que lo había ayudado en otros tiempos. Le pidió que redactara un nuevo testamento. Ya no quería dejar nada a su hija. Su decisión no nacía del rencor, sino de la necesidad de justicia. El dinero, comprendió, debía servir para reparar lo que la maldad había intentado destruir. El licenciado escuchó en silencio, conmovido por la historia, y cuando el anciano terminó de firmar los documentos, le estrechó la mano con respeto. Al salir de la oficina, Rogelio se detuvo frente a la iglesia. Entró en silencio, se arrodilló frente al altar y permaneció largo rato con los ojos cerrados. No pidió castigo para nadie, solo fortaleza para no endurecer su corazón. Dijo en voz baja que perdonaba a su hija, porque guardar odio sería darle poder sobre su alma, pero también prometió que nunca más permitiría que su bondad fuera interpretada como debilidad. Días después, se presentó ante el banco para retirar la totalidad de sus ahorros. Con aquel dinero compró una pequeña casa cercana al centro del pueblo, una construcción sencilla, con paredes encaladas, un jardín delantero y una mesa de madera que parecía esperarlo desde siempre. Cuando Clara lo acompañó a conocerla, él le entregó las llaves sin previo aviso. «Es suya», doña Clara le dijo con voz pausada. «Usted me devolvió la vida cuando todos me la habían quitado». Ella se llevó las manos al pecho, incapaz de hablar. Rogelio insistió. No quería limosnas, sino sembrar gratitud. Aquel gesto era su forma de agradecerle la compasión, el respeto y el valor de haber sacado a la luz la verdad cuando todos callaban. El día que se mudó definitivamente, el cielo estaba despejado y el canto de las aves llenaba el aire. Los vecinos se reunieron frente a su nueva casa para saludarlo. Algunos le llevaron pan, otros fruta, y todos coincidían en decir que era un hombre justo, un ejemplo de dignidad. Rogelio los recibió con una sonrisa y palabras sencillas, sin vanidad ni orgullo. Sabía que la verdadera victoria no era haber recuperado su dinero, sino su nombre. En los días siguientes, su vida adquirió un ritmo apacible. Cada mañana preparaba su propio desayuno. Salía a comprar pan y regresaba a cuidar las plantas del jardín. Por las tardes, conversaba con Clara en el porche mientras el sol caía lentamente sobre los cerros. A veces recordaban el pasado,
Otras simplemente disfrutaban del silencio compartido. No necesitaban decir mucho. La presencia del otro bastaba. Una tarde, recibió una carta del DIF confirmando el cierre del caso. En el documento se reconocía oficialmente que había sido víctima de abuso económico y psicológico y se garantizaba que su hija no podría volver a disponer de sus bienes. Rogelio guardó la carta en un cajón sin odio ni rencor, como quien cierra definitivamente una puerta. El tiempo, con su paso lento pero firme, fue borrando las sombras. Maritza siguió viviendo en su casa, cada vez más sola. El pueblo ya no la buscaba ni la invitaba a los eventos. Su orgullo se había convertido en silencio, y su conciencia, en castigo. Rogelio, en cambio, caminaba por las calles con paso lento pero seguro, saludando a todos con una sonrisa tranquila. La gente lo admiraba no solo por su historia, sino por la nobleza con la que había enfrentado la traición. En su nuevo hogar, al caer la noche, solía sentarse en el patio y mirar las estrellas. Recordaba a su esposa con ternura, convencido de que ella, desde el cielo, había guiado cada paso de su justicia silenciosa. Ya no quedaban heridas abiertas, solo cicatrices que hablaban de resistencia. Entendió que el amor verdadero no se demuestra con palabras, sino con hechos, y que cuando uno actúa con rectitud, la vida tarde o temprano devuelve lo que le fue arrebatado. Aquella noche, mientras el canto de los grillos llenaba el aire, cerró los ojos y respiró profundo. En su corazón ya no había rabia ni tristeza, solo gratitud. Había encontrado su paz, esa que no depende de nadie más, y comprendió que el perdón, más que un acto de bondad, era un acto de libertad. El amanecer sobre San Miguel del Campo tenía un tono diferente aquel día. La bruma se levantaba lentamente entre los cerros y los rayos del sol caían sobre las calles empedradas como una bendición. En la Casa Blanca del centro del pueblo, don Rogelio Hernández se preparaba un café con calma. El vapor subía despacio y el aroma llenaba la habitación con esa sensación de hogar que creía perdida para siempre. A su lado, el viejo bastón descansaba junto a la mesa, testigo de una historia que había pasado por la oscuridad y había vuelto a la luz. Habían transcurrido varios meses desde que dejó atrás aquella casa donde el amor se había convertido en egoísmo. El pueblo ya no hablaba de su desgracia, sino de su ejemplo. Decían que era un hombre sabio, que su paciencia había vencido la maldad y que Dios lo había protegido con una justicia limpia, sin necesidad de rencor. Don Rogelio escuchaba esos comentarios con humildad, sabiendo que lo único que había hecho era permanecer fiel a sí mismo. Su nueva vida era sencilla pero plena. Por las mañanas caminaba hasta la iglesia, saludaba a los vecinos y dejaba una vela encendida por su esposa, a quien seguía sintiendo cerca en cada amanecer. Luego pasaba por el mercado, compraba lo necesario y regresaba a casa para cuidar su pequeño jardín. Las flores crecían con fuerza, el limonero daba fruto y el aire olía a tierra, buena, a vida recuperada. Doña Clara se había convertido en su compañera inseparable. No vivían juntos, pero compartían el día a día como viejos amigos que entendían los silencios. Ella lo visitaba por las tardes con pan recién hecho o alguna receta que le recordaba su juventud. A veces conversaban sobre el pasado, otras simplemente se sentaban en el porche a observar cómo el sol desaparecía tras los cerros. Entre ellos no había promesas ni compromisos, solo una paz profunda nacida del respeto y la gratitud. Aquel mediodía, mientras bebía su café, Rogelio pensó en su hija, ya no con dolor, sino con una mezcla de compasión y distancia. Había sabido por los vecinos que Maritza seguía viviendo sola, que apenas salía y que su carácter se había vuelto sombrío. No sentía odio hacia ella. Había aprendido que el perdón no era olvidar lo sucedido, sino soltar el peso de lo que uno no puede cambiar. La vida, pensó, se encarga de enseñar con rigor lo que el amor no logra corregir. Salió al patio con su bastón y miró el cielo despejado. Las nubes formaban figuras que le recordaban las manos de su esposa cuando acariciaba las flores del jardín. Cerró los ojos y agradeció en silencio. Agradeció a Dios por haberle permitido ver la verdad antes de morir, por haber puesto en su camino a Clara, por haberle devuelto la serenidad que creía perdida. Agradeció incluso las lágrimas, porque gracias a ellas había aprendido a ver con más claridad el corazón de las personas.
El sonido del portón interrumpió sus pensamientos. Era Clara, con su sombrero de paja y una canasta de frutas. Su presencia llenó el ambiente de luz. Se sentaron juntos bajo el limonero y ella le sirvió un poco de agua fresca. No hablaron mucho. No hacía falta. El viento movía las hojas del árbol y el perfume de los limones en flor se mezclaba con la voz lejana de los pájaros. En ese instante, Rogelio sintió que el tiempo se detenía. Pensó en todo lo que había vivido, en los años de trabajo, en la pérdida de su esposa, en la decepción de su hija y en cómo, al final, la vida lo había llevado de nuevo a la paz. Comprendió que nada de lo ocurrido había sido en vano. Cada humillación, cada lágrima, cada noche de hambre, habían sido parte de un camino que lo condujo a entender que la fe no se demuestra en los templos, sino en la manera en que uno enfrenta la injusticia sin perder la bondad. Esa tarde, el sol cayó lento sobre el pueblo, tiñendo de oro los tejados. Rogelio y Clara observaron el atardecer en silencio, con el corazón tranquilo. En sus ojos había gratitud, no solo por lo que habían recuperado, sino por lo que habían aprendido. El anciano comprendió que la vida siempre ofrece segundas oportunidades a los que mantienen limpio el corazón, y que el amor verdadero no siempre viene de la sangre, sino del alma. Al caer la noche, se recostó en su cama, mirando el techo blanco. El aire olía a flores y a promesa. Cerró los ojos con una sonrisa. No sabía cuánto tiempo le quedaba en este mundo, pero lo que restara lo viviría en paz, agradeciendo cada amanecer. Y mientras el silencio envolvía la casa, una última reflexión cruzó su mente, como un susurro suave. No existe castigo más grande para quien traiciona que ver cómo el que fue humillado vuelve a levantarse con dignidad. Así terminaba la historia de don Rogelio, un hombre que perdió todo, menos la fe, un hombre que descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se da, y que incluso desde el dolor se puede renacer. Y si tú que escuchas esta historia has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas, y no olvides suscribirte al canal para seguir conociendo historias reales que nos recuerdan que la bondad, aunque a veces calla, siempre triunfa.